Bueno, para quien todavía no me conozca, yo soy Adrián, soy R3 de reumatología en el queridísimo Hospital Dr. Peset y yo voy a hablar sobre la definición de la enfermedad, criterios de clasificación y subclasificación de la esclerosis sistémica. No sé si hay alguien aficionado a la pintura, de acuerdo, he traído la imagen de Paul Klee, que es un pintor alemán de origen suizo, colega de Pablo Picasso, que se conoce, o es sabido que padeció esclerosis sistémica, falleciendo a consecuencia de una miocarditis. En los últimos años de su obra ya se ve pues toda la preocupación que tiene alrededor de la evolución de la enfermedad y cómo él lentamente iba notando que pues iba progresando todo. Pero bueno, vamos a pasar directamente. ¿Qué es la esclerosis sistémica? ¿De acuerdo? La esclerosis sistémica, o conocida antes como esclerodermia, término que proviene del griego, esclerodermos, que significaría piel endurecida, es básicamente una enfermedad autoinmune sistémica, de evolución crónica, muy heterogénea, ¿vale? Y que afecta principalmente al tejido conectivo. Su etiopatogenia o su patología no está del todo conocida, sí que es verdad que se sabe que hay una activación de los fibroblastos, la cual condiciona la aparición de fibrosis en el tejido conectivo, afectación de la microvascularización y todo ello conllevando a la aparición de inflamación de autoinmunidad y todo ello pues se va entrelazando y se va activando una cosa con la otra. Vamos a hablar de unos datos rápidos de epidemiología para poner un poquitín en contexto pues, la situación de la enfermedad ahora mismo como está tanto a nivel mundial como en España, pero los datos que tenemos que tener básicamente claros es que los pacientes con esclerosis sistémica suelen ser mujeres, como las que vemos aquí en la imagen, de entre unos 30 y 50 años, y que a nivel pronóstico pues tenemos algunas diferencias a nivel étnico, ¿de acuerdo? La supervivencia cada vez ha ido mejorando gracias a la aparición de nuevos tratamientos y que cada vez pillamos la enfermedad con mayor antelación, ¿vale? Somos cada vez más rápidos. ¿Y de qué se nos mueren los pacientes con esclerosis sistémica? Pues como podemos ver en la gráfica en este gráfico, ¿de acuerdo? Pues principalmente aquellos pacientes que tienen una afectación de órgano mayor, básicamente pues la causa de muerte que, que, que predomina. Tenemos varios factores en los cuales pueden predisponer a que el paciente pueda tener una tasa de mortalidad más alta, que sobre todo aquellos pacientes que debutan cuando son más mayores, varones, cuando hay afectación de órgano mayor, como puede ser riñón o pulmón, aparición concomitante de neoplasia o determinados anticuerpos, como puede ser el antitopoisomerasa o el anti-UE3-RNP. Pero bueno, pasando ahora a hablar de los criterios de clasificación, esto sería más bien, pues, sobre todo para los residentes recién llegados a la actividad hospitalaria, dejar bien claro que los criterios de clasificación no es lo mismo que criterios diagnósticos, ¿de acuerdo? Los criterios de clasificación nacieron, ¿de acuerdo?, dentro de la investigación para poder clasificar o para poder saber dentro de los estudios qué paciente realmente tiene la enfermedad. En principio, insisto, no son criterios diagnósticos, pero sí que nos pueden ser útiles a la hora de la práctica clínica. Los criterios diagnósticos que están vigentes en el momento actual son los criterios Euler-ACR de 2013, que supondría una actualización de los criterios ACR de 1980, en la cual, a partir de 9 puntos, tenemos aquí en la tabla recogidos cada ítem y el peso que tiene, podemos clasificar al paciente como esclerosis sistémica. Tiene una sensibilidad y una especificidad mejor que los criterios anteriores y para no entrar en detalle, destacando lo más importante, pues fundamentalmente ya el engrosamiento de la piel proximal a los nudillos, proximal a la metacarpofalángica, ese sería criterio suficiente para clasificar a estos pacientes como esclerosis sistémica. Esto, pues bueno, hace que incluyan, comparando con los criterios anteriores, que incluyamos a los pacientes que tienen una enfermedad más precoz o más leve y, por tanto, pues estos criterios podrían ser más fiables para su uso en la práctica clínica. Pues obviamente también con la investigación van apareciendo los avances y con respecto a los criterios de 1980, pues se incluyen también el patrón de capilaroscopia y el patrón de autoanticuerpos. Ahora bien, como veremos un poquitín más adelante, estos criterios tropiezan en un punto, y es que los pacientes con aquella afectación muy precoz, reuniendo los puntos, sumando los ítems, no cumplirían criterios para ser clasificados como esclerosis sistémica. Y bueno, remarcando además que obviamente la afectación de esta enfermedad, o sea, esta enfermedad tiene una afectación clínica muy heterogénea, tenemos diferentes tipos de pacientes, cada uno pues con su afectación de órgano mayor, y condicionando pues, la extensión a nivel cutáneo y con diferente pronóstico. Entonces, es necesario pues, conocer qué tipos de pacientes dentro de la esclerosis sistémica podemos tener para saber cuáles tienen peor pronóstico o mayor riesgo de evolución más rápida. Hay diferentes propuestas de subclasificación. Vamos a empezar por la que más se utilizaría en la práctica clínica habitual, que sería la afectación cutánea. Esta es el modelo propuesto por Leroy en 1988, ¿de acuerdo? En el cual pues, define dos fenotipos muy marcados, que bueno, luego cuando veremos más adelante la presentación, pues obviamente no siempre es así en la práctica clínica habitual. Pero bueno, él proponía o distinguía entre dos subtipos, la esclerosis sistémica cutánea limitada y la esclerosis sistémica cutánea difusa. Fundamentalmente las diferencias, principalmente en extensión, es fundamental que la afectación, si es por encima o por debajo de codos y de rodillas, ¿de acuerdo? Nos clasificaríamos dentro de uno o de otro subtipo. La progresión pues también es variable. Algunos pacientes van de evolución de forma más lenta, más larvada, y otros de forma más rápida.
La afectación visceral, recordar que la esclerosis sistémica cutánea limitada también puede tener afectación visceral, suele ser de aparición más tardía y predominantemente pues, hay más afectación de hipertensión pulmonar, arterial pulmonar y afectación gastrointestinal. La afectación cardíaca, renal y pulmonar intersticial pues, suele aparecer más en la cutánea difusa. Autoanticuerpos, también hay diferencias, ¿de acuerdo? Aunque esto pues no tenemos que cogerlo como que es o uno u otro. En la práctica clínica vamos a encontrar pacientes con afectación cutánea limitada que tienen anticuerpos de afectación cutánea difusa, y la capilaroscopia pues lo mismo un poco, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en la afectación cutánea limitada pues hay más presencia de megacapilares en la capilaroscopia y en la cutánea difusa pues más presencia de áreas vasculares, pero que podemos encontrarnos estos hallazgos indistintamente en los dos subtipos. Ahora bien, pues estos dos subtipos tampoco recogen a todos los pacientes que tenemos con esclerosis sistémica, según la afectación cutánea. Pues básicamente también podemos encontrarnos pacientes que no tienen nada de piel afecta, como puede ser el caso de la esclerosis sistémica sin esclerodermia, ¿de acuerdo? Aquí básicamente lo que tenemos son pacientes con una capilaroscopia patológica, que además tienen autoanticuerpos positivos, pero no tienen afectación cutánea. Eso sí, tienen afectación visceral, ¿de acuerdo? Sí que habría afectación de órgano mayor. Otro subtipo que nos podríamos encontrar sería la esclerosis sistémica precoz, ¿de acuerdo? En este caso, pues hablamos de un paciente que tiene fenómeno de Raynaud o bien edema de manos, puffy fingers, y que además suma la presencia de la capilaroscopia patológica y de los autoanticuerpos. Y luego también encontraríamos un tercer supuesto, ¿de acuerdo? Que estaríamos hablando de lo que antes se conocía como presclerodermia, que actualmente pues, se prefiere utilizar el término B2, ¿de acuerdo? El Very Early Diagnosis of Systemic Sclerosis, propuesto por el Eustar, ¿de acuerdo? Como vemos aquí en la imagen, creo, no sé si se ve bien, creo que sí, básicamente sería un paciente que tiene fenómeno de Raynaud y edema de manos y podría tener o encontrarnos o bien capilaroscopia positiva, capilaroscopia patológica, o bien autoanticuerpos positivos. Obviamente, como hemos comentado antes en la tabla de los criterios de clasificación, si sumamos la puntuación, estos pacientes en principio no entrarían, no cumplirían criterios Euler, no entrarían o no podrían ser clasificados como esclerosis sistémica. Sin embargo, pues hay algunos autores que consideran que esto sería más bien pues, una situación prepatogénica de mayor riesgo de desarrollo en un futuro, ¿de acuerdo? Obviamente a estos pacientes tenemos que saber si hay afectación orgánica o no, entonces tenemos que hacer estudio cribado, como bien Pablo hablará en las siguientes diapositivas. Entonces, si un paciente con B2 cumple criterios, o sea, el estudio de extensión es positivo, es decir, hay afectación de un órgano mayor, directamente ya pasa a ser clasificado como esclerosis sistémica precoz. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otro? Lo que hemos comentado antes. Unos tienen una afectación visceral, otros no. Y bueno, como todo en esta vida, pues es verdad que nuestros pacientes no tienen por qué tener solo una enfermedad. Siempre pueden haber aparición concomitante de otras enfermedades autoinmunes sistémicas que se puedan solapar. Sí que se ha visto que más frecuentemente se suele asociar la aparición de esclerosis sistémica con el síndrome de Sjögren, ¿no? Que hay otras patologías en las que también se pueden asociar. Otros modelos, otras propuestas de su clasificación que se han propuesto recientemente, ¿de acuerdo? Pues podemos empezar por la de según el tipo de autoanticuerpos. Esta clasificación, realizada por un grupo británico, básicamente lo que nos propone es que clasifiquemos a los pacientes según 7 categorías en función del patrón de autoanticuerpos que presenta, de la extensión cutánea que tiene y de las características clínicas que condicionan pues, la supervivencia que pueda tener cada uno de estos grupos. Yo, en mi opinión, pienso que esta sería la que más caracterizaría la heterogeneidad clínica que tiene la esclerosis sistémica. Otra propuesta de clasificación sería según fenotipos clínicos, los clústeres que están tan de moda, ¿de acuerdo? Aquí esta propuesta del Eustar básicamente propone 6 subgrupos en los cuales pues, van clasificando a los pacientes según la afectación orgánica y el pronóstico que tienen, y vemos que hay un incremento progresivo de la mortalidad, ¿de acuerdo? A medida que nos vamos bajando en la tabla. Otra propuesta de clasificación sería según los fenotipos moleculares, ¿de acuerdo? Aquí sí que hablaríamos de 3 subgrupos, 3 intrinsic subsets, ¿de acuerdo? En los cuales cada uno tiene una diferente expresión génica y que se distribuyen según fenotipo cutáneo. Hablaríamos de pacientes con esclerosis sistémica con un patrón fibroproliferativo, inflamatorio, normal-like. Otra clasificación que se ha propuesto es según los biomarcadores de actividad fibroblástica, ¿de acuerdo? En los cuales sí que habría una correlación de a mayor actividad de estos marcadores o mayor presencia de estos marcadores, pues mayor afectación y lo mismo. Es decir, que a menor actividad, menor afectación, ¿de acuerdo? Y además esto se proponen que haya, se ha visto que podría haber una correlación también con la biopsia. Pero bueno, básicamente, ¿en qué queda todo esto? En un futuro, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Pues bueno, en principio, la idea es que integremos toda la información que tenemos disponible y la que vaya saliendo a medida que vayamos progresando en la investigación, ¿de acuerdo? Y en un momento dado o en un futuro poder clasificar de forma precisa a los pacientes para saber pues, cuál sería su pronóstico y qué terapias, o a la hora de diseñar estudios para saber qué terapias podrían ser útiles cada uno de nuestros pacientes.